pero yo creo que hoy en día, más que nunca, en un mundo donde en muchas industrias se está viviendo una crisis como pocas, ojalá sean pocas, y en los sectores que no viven una crisis como pocas, pues tienen que pivotear brutalmente. Yo trabajo en el sector de salud y tuvimos que cambiar radicalmente toda nuestra operación. Nos aprovechamos mucho del hecho de estar ya muy digitalizado para poder hacer esos cambios, pero ha sido muy importante. Yo creo que cuando estamos enfrente de estos cambios, de estas crisis, la única solución, aparte de quejarse, que eso no nos lleva a ningún lugar, es reinventándose. Y reinventándose en una empresa pasa forzosamente por más innovación y más transformación digital. Entonces, no quiero monopolizar todo el tema, entonces estoy seguro que Pierre, mi colega Pierre, presidente de la French Tech, tiene cosas que decir interesantes, pero para mí es un tema particularmente importante para todas las empresas, porque es la clave de, cuando todo se te cae, tienes que reinventarte y transformarte. Entonces, espero que disfruten este webinar y que disfruten de los interlocutores que nos van a compartir su experiencia. Pierre. Gracias, Xavier. Buenas tardes a todos. Gracias a la Cámara y al Comité de Innovación de la Cámara por organizar este taller, esta conferencia. Como lo dijiste bien, las crisis son momentos de oportunidades. De hecho, hay un estudio de Bain que salió hace poco tiempo que dice que hay 47% más de empresas estrellas en momentos de crisis. Y al mismo tiempo, hay casi 90% más de empresas que llaman barcos hundidos, básicamente que está fallando en momentos de crisis. Entonces, dependiendo de cómo lo estamos viendo o haciendo, podemos aprovecharlo o fallar. 87% de las empresas dicen que están en un proceso de transformación, pero el tema es que estamos hablando de algo muy complejo. Yo creo que de hecho muchos de nosotros no sabemos cómo manejarlo. El tema de la transformación digital tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la experiencia de sus usuarios, de sus empleados, tiene que ver con la agilidad, tiene que ver con la tecnología, cómo usted está empoderando la tecnología en tu empresa, con el acceso y el manejo de la información. Es la razón para la cual quisimos organizar este webinar con expertos de transformación digital para platicar más a detalle, para escuchar cómo ellos están viviendo eso, las barreras, los retos, y también para poder intercambiar con cada uno de ustedes aquí. Entonces, voy a agradecer a nuestros 4 panelistas. Primero, a Juliana Aguilar, Ladies First, que es Manager E-Commerce Digital Education en Michael Page, que nos va a platicar del Change Management, la cultura de transformación digital, del Employee Experience. Luego vamos a tener a Ulrich Noel, que va a ser el primer speaker, de hecho, que nos va a hablar de Digital Transformation, perdón, de innovación abierta now or never. Ulrich Noel es Digital Transformation Innovation Agency Lead en Deloitte. Y vamos a escuchar también a Mario Nissan, Managing Partner en Smash, que nos va a hablar de la innovación abierta. Entonces, con eso, también quiero agradecer a mi amigo Julien Rousselet, que muchos conocen, cofundador de la French Tech y también miembro de la Cámara Franco-Americana, experto en transformación digital con su empresa Palo IT, que va a moderar el panel de preguntas y respuestas. A los 4 les agradezco mucho tomarse el tiempo. Sé que ustedes tienen mucho trabajo ayudando a las empresas a transformarse. Entonces, gracias a todos y vamos a dejar el espacio al primer ponente, Ulrich. Hola, buenas tardes. Déjenme hacer aquí mis cambios técnicos. Un segundito. Y entonces supongo que pueden ver mi computadora. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Como decía Pierre, soy el líder de transformación digital para Deloitte en México. También veo temas de innovación y temas de agencia. Y lo que hago básicamente todos los días es tratar de ayudar a mis clientes a tratar de contestar esta pregunta de, bueno, ¿y cómo nos transformamos? ¿Por dónde nos movemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo administramos todo este gran flujo de información que recibimos por todos lados? Podcast, televisión, videos, papers, etcétera. Y entonces es una visión relativamente simple para nosotros desde la firma qué significa y cómo lo estamos viendo, ¿no? Entonces voy a avanzar. The debate over digital transformation
is almost as old as digital transformation itself. Is it the key to success? Is it destined for failure? We've seen the headlines. Now we've seen the truth. This isn't what failure looks like. Neither is that. When hundreds of millions start working from home with virtually no time to prepare, that's not failure either. This year brought us unimaginable hardship. But it's also revealing our unimaginable strength. Because in spite of a changing world, students keep learning. People keep making the goods we need to live, and colleagues are still there for each other. We've settled the debate once and for all. Digital transformation isn't failing. We just needed to prove it to ourselves. And to be future ready, the question is now, how will we transform our tomorrow? Entonces, como les decía, y como habla el video, esto no es solo acerca de tecnología, es acerca de la manera en que hacemos negocios. ¿Y qué significa? Hoy estamos en el Digital Age, donde el Consumer Engagement es súper esperado. Las relaciones con nuestros clientes, con nuestros empleados y con nuestros socios de negocio son en real time. Las opciones son infinitas y el cambio es constante y la tecnología evoluciona todos los días. Entonces, en una definición muy simple, como nosotros vemos Digital Transformation, es cómo ayudamos a un negocio o cómo un negocio es future proof, es decir, cómo aseguramos que este negocio vive por los siguientes 10, 20, 15, 50 años, ¿no? Y tiene varios componentes importantes, ¿no? Es la combinación de tener una ambición clara de hacia dónde se tiene uno que mover, cuáles son los nuevos modelos de negocio y qué ventajas tenemos, utilizando innovación, utilizando la tecnología que está en el mercado, haciéndolo de manera ágil, muy rápida y teniendo relativamente una tolerancia amplia al fracaso, porque en estos temas hay que hacer y luego ver si funciona o no, ¿no? O sea, muchos de nuestros clientes nos preguntan, ¿nos puedes dar un plan fijo que podamos ejecutar? Y la verdad es que nadie tiene una varita mágica que pueda decir qué va a estar pasando en los próximos meses. Lo que podemos hacer es preparar a nuestra organización para hacerle frente a estos cambios y aprovecharlos. Y quiero tomar una pausa porque si bien antes de COVID-19 todo el mundo estábamos hablando de digital transformation y era un tema consecuente, hoy para nosotros y lo que estamos viendo con nuestros clientes ya no es una opción, es la manera hoy en la que los clientes están reaccionando. Lo que hemos visto es que las empresas que estaban ya preparadas y habían hecho un esfuerzo anterior están respondiendo de una manera mucho más efectiva y están asegurando la subsistencia de sus negocios. Ahora, de cara a esta pandemia y a esta crisis, nosotros vemos tres cosas, ¿no? Primero, es que la transformación digital te puede ayudar en el tema de la recuperación y asegurando el escalamiento, ¿no? Y aquí vemos cuatro cosas, que es soportar y mejorar la experiencia de los empleados en este proceso de conexión, de trabajo remoto, asegurarnos que la tecnología es segura y da las herramientas necesarias para seguir trabajando y seguir la continuidad del negocio, que podemos tener un centro de control y podemos tener como estos equipos especializados para apagar los diferentes fuegos que surgen en nuestros negocios. Y lo otro que estamos aprendiendo es que esto que aprendimos durante la pandemia va a decaer en generar estos playbooks para las siguientes crisis, ¿no? La siguiente vez que esto pase, seguramente vamos a estar más preparados. Otro tema importante que nos ayuda a transformación digital de cara a COVID es estabilizar las operaciones de nuestro negocio y crear esta capacidad en el negocio de estar mucho más listo y ser mucho más resiliente hacia adelante, ¿no? Específicamente maximizando o potencializando las iniciativas de transformación digital y de innovación, modernizando nuestros canales de interacción, generando un ecosistema de tecnología que sea seguro, robusto y escalable y buscando todas estas fuentes de automatización que, dadas las presiones que tenemos en términos de flujo y de términos financieros, son importantes. Y por último, creemos que la transformación digital nos ayuda para posicionarnos en ser exitosos
el siguiente normal, ¿no? O sea, esta capacidad de reimaginarnos la experiencia de nuestros clientes enfocados en una interacción con los clientes de manera humana, con propósito, de una manera muy simple y muy fluida. Ver también los puentes y tender los puentes entre lo físico y lo digital. Muchas compañías se quedaron atrapadas un poco en medio, y establecer la confianza y la confianza que tenemos con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros socios de negocio para ser efectivos en un ambiente de trabajo con poca interacción social de manera física, ¿no? Ahora, de cara hacia cómo se hace esta transformación digital, nosotros en Deloitte creemos que primero hay que imaginarla, construirla y luego escalarla, ¿no? Que hay que explorar estas opciones hacia adelante de qué nos depara nuestro modelo de negocio, saber si nuestro modelo de negocio, cuánto tiempo tiene de vida, o si podemos encontrar otras fuentes de innovación que permitan que nuestro negocio pueda subsistir. Pasar de estas ideas muy rápido a tener estos prototipos, estos pilotos, estos MVPs, y una vez que encontremos por dónde están las apuestas y qué está funcionando, escalarlo de manera importante y hacerse cargo del futuro. Ahora, esto tiene dos grandes componentes y lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Pero hay un tema de transformar el negocio, pero el otro gran tema es el tema de transformar la organización, y el tema de cultura es súper importante. Es probablemente el elemento más importante que existe, porque uno puede cambiar los procesos, cambiar la tecnología, cambiar los puestos, traer nuevo talento, pero si no cambiamos la organización y cambiamos la cultura, típicamente esto no funciona. Nosotros tenemos una estadística donde podemos medir si el equipo ejecutivo de una compañía no tiene los incentivos alineados a esta transformación, y es decir, parte de su compensación variable no está alineada a los objetivos de transformación, más del 90% de estos proyectos pueden fallar. ¿Okay? Entonces es súper importante el compromiso de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los puntos de partida para empezar un tema de transformación, ¿no? O sea, típicamente está la compañía que es el competidor que está ganando en este momento, que tiene una visión y que quiere aprovechar la crisis y seguir ganando participación de mercado, seguir ganando clientes, ¿no? Y son las organizaciones que estaban listas y quieren aprovechar el tema. Luego, la segunda categoría es el tema de los que de la noche a la mañana vieron su negocio amenazado por un startup, por un tema de pandemia, por un tema de digitalización, pero simplemente están underwater y no saben qué está pasando, ¿no? Tercero, están las compañías que han tratado, pero que no lo han logrado, ¿no? Estas compañías que dicen que voy a contratar una serie de millennials y voy a hacer una serie de workshops, utilizar design thinking y voy a hacer este proceso de ideación, pero no necesariamente tienen una estrategia concisa y tienen una estrategia que haga sentido a su negocio y a su industria. Luego están los subescalados, donde tener un grupo digital que haga ciertas cosas no necesariamente es quien va a llevar la transformación a todo lo largo y ancho de la organización. Y por último, son los que ven la transformación como una solución puntual, ¿no? Es decir, voy a poner mi website, voy a sacar mi canal digital, voy a hacer una app, y creen que eso es el proceso de transformación digital. Pero en realidad, cualquiera de estos puntos de partida es normalmente donde se empieza un camino de transformación. Ahora, la transformación puede empezar de donde sea, pero es muy importante que las ambiciones estén compartidas por todos los miembros de los comités ejecutivos, ¿no? Que no solo sea algo de la gente de tecnología o de la gente de marketing o de la gente de transformación. Es decir, toda la suite ejecutiva típicamente tiene que alinearse hacia dónde quieren ir. Y no es nada fácil, porque existe esta lucha entre mantener el negocio como es o arriesgar parte de ese negocio para sobrevivir en el futuro. Típicamente las apuestas van a venir en cosas que tienen que ver o muy cercanas al core, es decir, mejora continua, mejoras, digamos, no exponenciales. Luego hay mejoras que son más agresivas, que son adyacentes, que exploran más afuera de lo que el negocio está cubriendo. Y luego están estas apuestas transformacionales que se salen completamente del day to day y que no necesariamente es algo que sabemos, ¿no? Típicamente, la idea es balancear las iniciativas de transformación entre
teniendo 2 o 3 apuestas afuera que sean muy transformacionales y enfocarse mucho en las cosas que van a mover los drivers o las palancas de manera interna, ¿no? Y como les decía, pueden iniciar desde cualquier manera, ya sea desde hacer el core, transformacional o adyacentes, pero hay que mantener un lente importante en varios temas, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías que son game changing para nuestra industria? ¿Con qué velocidad podemos salir al mercado y tener nuevas soluciones en el mercado? ¿Cómo los datos juegan en este proceso de transformación? ¿Cómo administramos el riesgo versus poner muchas apuestas de un lado versus no ponerlas del otro? Y este es un balance que típicamente tienen que jugar los directores generales. ¿Cómo administramos el tema de seguridad? Y entre más digitales seamos, más expuestos podemos estar a cierto tipo de riesgos en temas de ciberseguridad que antes no teníamos. ¿Y cómo hacemos este tema de traer la innovación? Y Mario va a hablar más de eso hacia adelante, de cómo conectamos con la innovación de manera dinámica y de manera fluida, y cómo conectamos todos los puntos del negocio, ¿no? Al final, transformación impacta todos los elementos del negocio, impacta en el ecosistema que jugamos, los nuevos modelos de servicio, los nuevos ecosistemas, impacta todo el tema de experiencias, engagement con nuestros clientes, impacta el tema de cómo vemos el negocio, el futuro, cómo administramos el valor y cómo medimos el valor, el tema de cultura, y es uno de los elementos clave, nuestra marca, nuestra organización, cómo están nuestros datos y el enterprise technology que soporta nuestra operación. Ahora, yendo un poquito más adelante, y es prácticamente la última página que tengo, nosotros desde Deloitte lo vemos como Imagine, Deliver and Run, donde cuando imaginamos, hacemos un tema de censar qué está pasando afuera y ayudamos a nuestros clientes en este proceso de ideación hacia afuera. Se genera una serie de aspiraciones y se decide hacia dónde queremos ir. Una vez que está de alguna manera fija, y no quiere decir que esté hecha en piedra, pero de alguna manera hay una visión relativamente formada, se empiezan a profundizar sobre las apuestas siguientes, ¿no? Y se empieza a profundizar sobre cuáles ideas se diseñan, se genera una serie de prototipos y pueden ser hacia mercado o hacia la organización, se genera un prototipo, luego un mínimo viable product, que es tener este concepto de poder entregar un feature complete de alguna solución hacia el cliente o hacia nuestros socios o colegas internos. Y una vez que encontramos cuáles de esas cosas fallan, típicamente en este proceso las organizaciones van a aprender a fallar y administrar el fracaso de una manera productiva, y van a generar esta cultura de poder intentar y no tenerle miedo a probar cosas que antes no se había probado, ¿no? Al final, lo peor que le puede pasar a una empresa es decir que las cosas se han hecho así los últimos 20 años y seguirán haciéndose así. Las industrias están llenas de ejemplos de por qué eso no. Entonces, una vez que se encuentra dónde está el valor, es tomar eso, lanzarlo y hacerlo un poco más masivo y escalarlo, y volverse hacia este proceso de operar este nuevo espacio del negocio hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Entonces, en resumen, es pasar de tener en este proceso de innovación, de tener la idea correcta hacia hacer que esta idea correcta se vuelva realidad, ¿no? Es from getting the right idea to getting the idea right, ¿no? Y en medio están todos estos caminos que pasan las organizaciones en el proceso de transformación, ¿no? Entonces, este es un poco el framework que les quería contar. Entonces, no sé si existe alguna... las preguntas son al final, ¿no? Exactamente. Listo, entonces, creo que me fui muy 15 minutos exactos. Perfecto, gracias Ulrich. Yo creo que mucho de lo que nos presentaste, de hecho, es válido para empresas grandes, pero también para startups, ¿ok? Correcto. Quizás es más, no sé si es un tema de complejidad o de cantidad de esfuerzos, pero los mismos problemas están enfrentando las empresas grandes y chiquitas. Entonces, la dinámica de hoy, porque es la primera vez que lo hacemos así, tenemos 3 presentaciones de 15 minutos y luego el panel donde podríamos tomar las preguntas. Gracias, Ulrich. Y ahorita voy a invitar a Mario Nissan a platicarnos de cómo el Open Innovation nos puede ayudar justamente a implementar esta transformación digital. Perfecto. Muchas gracias, Pierre. Por ahí se alcanza a ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Juliana.
Antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Mario Nizan. Hola a todas, hola a todos. Y yo voy a hablar de Open Innovation, innovación abierta, acelerando el éxito de la innovación a través de la colaboración. Una cosa que es importante es que la innovación abierta es uno de los tantos ángulos que existe para hacer procesos de innovación. Entonces, continuando un poco sobre la ponencia de Ulrich, la verdad, muy interesante. Este es uno de los tantos ángulos que existe y nosotros en Smash justamente a eso nos especializamos. De manera muy breve, para aquellos que no nos conocen, Smash, nosotros nos dedicamos concretamente a dos productos principales. Uno que tiene que ver ofrecer servicios de innovación abierta. Nosotros nos encargamos de apoyarlos, acompañarlos y hacer el trabajo consultivo de innovación abierta. Y por el otro lado, también algunas empresas están interesadas en invertir en venture capital, en invertir en empresas de tecnología, ya sea en etapa temprana o en etapa de crecimiento, y nosotros ayudamos a acompañar, establecer los mandatos y establecer las estrategias de inversión en empresas de tecnología para poder generar retorno financiero, pero también retorno estratégico a los negocios. Y entrándole ya al punto del tema de innovación, una de las cifras que a mí la verdad me sorprende mucho y me sigue sorprendiendo es esta. Es un estudio de McKinsey, es una encuesta que se hizo sobre innovación a nivel global en 2019 y dice que solamente el 6% de los ejecutivos están satisfechos con sus modelos de innovación. Es decir, hay un 94% de ejecutivos que no están satisfechos con los proyectos de innovación que han hecho y con todo aquello que han desempeñado. Y un punto desde nuestro punto de vista, y es un punto de vista de la innovación abierta, eso tiene que ver con dos motivos, o por lo menos en nuestra experiencia eso es lo que hemos encontrado. Uno es porque cuando se hacen procesos de innovación cerrada, es decir, yo solamente trato de hacer innovación adentro de los límites de mi organización, por ejemplo, estableciendo un lab de innovación, un hub de innovación, o peor aún, contratando solamente a una persona de innovación y pidiéndole que a él se le ocurran todas las ideas de innovación, pues normalmente el impacto de eso y el alcance de eso es mínimo. ¿Por qué? Porque vivimos en la inercia, porque vivimos en sistemas legados, porque tratamos de innovar, pero utilizando las mismas metodologías que ya utilizábamos anteriormente, y porque muchas veces los valores están atrincherados y es difícil poder generar el impacto que se está buscando. Por el otro lado, cuando se buscan hacer proyectos de innovación asistida, como por ejemplo trayendo una consultora, pero no embebiéndola dentro del proceso de operaciones, lo que pasa es que muchas veces termina en un proyecto donde hay desconexión, donde se vuelve un proyecto de tiempo corto y termino nada más con una carpeta de innovación que no me sirve y que realmente no hice nada, donde es algo insular, donde además se vuelve en un proyecto donde pareciera que puede ser una fábrica y que todos los negocios se innovan de manera igual, y entonces eso resulta en objetivos desalineados. Y déjenme ponerles un ejemplo de por qué nosotros opinamos de esta manera y por qué lo hemos visto así. Aquí hay un ejemplo de Procter & Gamble, ¿no? Esta es una gráfica que sale de CB Insights del 2018 y dice, mira, este es Procter & Gamble, estos son los principales productos de Procter & Gamble que se ven aquí en el centro de la imagen. Y lo mismo yo los invito a que hagamos el mismo ejercicio con los productos de nuestra propia compañía. Fíjense la cantidad de startups y empresas de tecnología adyacentes a cada uno de los productos que están buscando de una u otra manera, mejorando la experiencia del consumidor, mejorando el producto, mejorando el packaging, mejorando la distribución, mejorando el precio, modificando canales de venta, intentar atentar con cada uno de estos productos. A mí una de las grandes relevaciones que tuve es el día que entendí que si los productos de consumo más básico pueden sufrir una disrupción de transformación digital, una disrupción tecnológica, básicamente puede haber disrupción en cualquier cosa. Entonces, imagínense una empresa que está preocupada por estar trabajando dentro de su core business, que son los productos del centro, ¿cómo va a poder competir con todas estas empresas, talentos, fondeos, capacidades tecnológicas que están tratando de atentar contra su core business? Y esto lo podemos llevar no solamente a las empresas grandes, pensemos también en las pymes. De hecho, muchas veces se ve todavía más enfrentado dentro de las pymes porque probablemente ni siquiera tenemos el talento necesario para poder pensar en ello. Entonces, así es como nació, o bueno, nace entre otras cosas, este framework que, insisto, es uno de los ángulos, no es el único ni es el mejor, es uno de los ángulos del mundo de innovación, y es este framework de la innovación abierta. ¿Qué es la innovación abierta?
Así como ya platicamos un poco qué pasa con la innovación cerrada, donde todo se mueve entre equipos internos con ideas internas y se busca que desde la generación de la idea hasta el desarrollo, la investigación, el prototipo, el testeo, el lanzamiento, se desarrolle internamente y se ataque principalmente el mercado actual. A través de la innovación abierta, básicamente nosotros abrimos la posibilidad de innovación a otros jugadores. Otros jugadores, y ahorita voy a profundizar más, pero por ejemplo, startups, hubs de innovación, universidades, colaboradores, crowdsourcing, ¿no? O sea, abrir el tema al consumidor para ver también qué opina, donde básicamente se combinan las ideas internas y las ideas externas, y entonces trabajando equipos internos, expertos, clientes, proveedores, firmas de investigación, consultoras, etcétera, etcétera, se puede hacer un proceso completo desde la generación de la idea hasta el prototipado, investigación, desarrollo, prototipado y lanzamiento, no solamente en los mercados actuales, sino también en nuevos mercados. Y eso se hace porque se aprovechan todas las redes que existen, por ejemplo, de hubs de tecnología, de universidades, de startups, de venture capitals. Imagínense, por ejemplo, aquí pongo nada más una pequeña muestra de todas las disciplinas, ¿no? Y todos los sectores que están sufriendo innovación y disrupción, de los cuales podemos apalancar para mejorar nuestro negocio. Y además, no solamente eso, sino que no nos limitamos a la capacidad y al talento que tenemos localmente, sino que esto se puede abrir a otros mercados y otras partes del mundo para poder aprovechar los beneficios y la evolución que existe en cada uno de los mercados del mundo. Y algunos de los beneficios de la innovación abierta, ya sea para pequeñas empresas o para multinacionales, es que podemos crear nuevos productos y servicios, podemos innovar sobre los productos y servicios actuales o antiguos, podemos desarrollar una nueva comunidad y una comunidad fuerte que nos ayude a seguir en este proceso de transformación. Podemos generar más engagement y más relación con los empleados porque hay un cambio de paradigma, un cambio de mindset. Y ahorita Juliana va a platicar un poco más de eso, de la parte tan importante que es el talento que esté a bordo en estos procesos de innovación. Podemos mantenernos adelante de la competencia. Podemos reducir de manera significativa los costos mismos de la operación o los costos de la innovación y los riesgos inherentes de la innovación. Podemos acelerar el tiempo para poder llegar al mercado y podemos además adicionar nuevas fuentes de ingreso para nuestros negocios. Y por poner algunos ejemplos que existen alrededor del mundo, voy a poner ejemplos de algunas empresas muy grandes y algunos ejemplos que son probablemente menos obvios, pero que también los vivimos todos los días. Por ejemplo, lo que pasó con Microsoft Kinect, que hicieron su famoso Open API y dijeron, oye, yo tengo una plataforma, tengo un sistema, lo abro para que diferentes agencias, creativos, desarrolladores, etcétera, construyan y co-creen conmigo un ecosistema de funcionalidades y de soluciones que le dé mayor valor y mayor beneficio para el consumidor, porque es imposible que a mí me dé tiempo y que tenga suficiente dinero y suficiente talento para intentar construir todo yo solo. Y este es uno de los mejores casos que existen. O por ejemplo lo que está haciendo Lego, ¿no? Que Lego ya lo que hace es que si tú tienes una idea de qué se puede hacer con Lego, tienen una plataforma donde encuentras ideas, subes tu idea tú como consumidor y Lego si le gusta y le parece interesante, entonces toma esa idea y te ayuda a desarrollar nuevos productos para que nunca tengan este problema, que se vayan a quedar sin ideas y que se vayan a quedar sin consumidores preparados para comprar estos nuevos productos. Pero también lo podemos llevar con otros ejemplos. Por ejemplo, el día que McDonald's entendió por solamente observar, estoy hablando nada más de observación, ni siquiera de colaboración, qué es lo que pasaba con la Fórmula 1, y se le ocurrió el famoso Automac, ¿no? Que está inspirado en el pit stop de la Fórmula 1. ¿O qué fue lo que pasó cuando agarraron las nuevas aseguradoras que ahora en lugar de cobrarte una póliza para todo el año, se inspiraron en lo que hacen las compañías telefónicas, que es pagos conforme voy utilizando y pagos sobre prepago, ¿no? Y entonces empezaron a hacerte soluciones y productos de seguro donde pagues solamente si lo utilizas, ¿no? Los famosos seguros por kilómetros. ¿O qué fue lo que pasó el día que una empresa de vinos vio que otro artículo que era totalmente diferente y de otra categoría tenía el mismo riesgo que él de romperse y entonces utilizó su empaque para innovar en su empaque, en un empaque que le permite ser más eficiente para ir hacia adelante? Y si se dan cuenta, esto no tiene que ver con el tamaño de empresa, esto puede aplicar para empresas grandes y puede aplicar para empresas pequeñas, pero es un ejemplo de proyectos y de procesos de innovación abierta y cómo cuando abro
mi mente y abro mis barreras propias de la organización a poder colaborar en innovación abierta, también se expanden de manera significativa mis posibilidades. Y lo que termina pasando con eso es que se genera este círculo virtuoso, ¿no?, de innovación abierta, donde yo hago cosas y las cuento. Eso atrae talento, inversionistas, atrae proveedores. Eso cambia la percepción de la organización, cambia la percepción cultural, cambia la percepción del consumidor, cambia la percepción del mercado. Eso agrega valor tanto a mis stakeholders, a mis partes relacionadas, como a mis shareholders, a mis accionistas, y eso sin duda impacta positivamente el retorno sobre la organización. Y un poquito ya nada más para finalizar, pues quería como dar algunos tips prácticos de cómo iniciar, ¿no? O sea, si yo quisiera iniciar con innovación abierta, ¿cómo puedo iniciar? Entonces, ¿cómo iniciar? Lo primero tiene que ver con, vamos a entender cuáles son algunos de los retos que existen en innovación abierta. Y aquí abajo en la presentación les pongo la fuente de esta información por si alguien quiere después profundizar, ¿no? Pero existen sin duda retos estratégicos, como por ejemplo que no están claros los objetivos, que no estoy trabajando con las audiencias correctas, que no tengo endorsement, del C-level. Por ejemplo, existen riesgos operacionales y estructurales donde no tengo un proceso efectivo, donde no está muy claro cómo se van a hacer las ideas, o donde no tengo las herramientas adecuadas, riesgos legales, por ejemplo, de propiedad intelectual, de términos y condiciones, y muy importante, riesgos culturales, por ejemplo, a veces tengo gente que no está muy subida y que no quiere subirse al tema de la innovación, o a lo mejor no hay suficiente compromiso o participación, o a lo mejor los incentivos y el programa de beneficios, digamos, y de compensación para la gente no está alineado. Ya bien comentaba Ulrich una estadística, ¿no?, de la compensación alineada al proceso de innovación. Entonces, si nosotros entendemos eso, podemos utilizar algunos frameworks precreados. Por ejemplo, este es un framework que se llama el Open Innovation Methods Matrix, que básicamente lo que hace es que me dice, oye, dependiendo del tipo de innovación que quieres hacer, o sea, a ver, ¿qué tan abierto eres? Tú estás abierto solamente, por ejemplo, Open Insight, ¿no? Que es, oye, está abierto, pero solamente adentro de mi organización. O Outside In, donde es, oye, yo tomo ideas de afuera, pero yo hago toda la operación y toda la implementación adentro. O Inside Out, que es todavía más interesante, que es, oye, yo soy una organización completamente abierta y yo permito total colaboración y compartir, por ejemplo, mi propiedad intelectual y abrir mis patentes para que pueda colaborar con el resto de las personas. Entonces, dependiendo de qué tan abierto soy y dependiendo del estado de la innovación, si solamente estoy en modo exploratorio, si ya estoy en un modo donde quiero extraer ideas para mejorar mis productos actuales, o si estoy en un mundo donde ya puedo incluso explotarlo y desarrollar nuevos productos y servicios, pues aquí tenemos como diferentes modalidades, ¿no? Desde solamente poder hacer ciertas cosas como programas de incubación interna o algunos programas internos, hasta utilizar herramientas de social listening para escuchar lo que el consumidor y la comunidad quiere, hasta poder hacer fondos de capital de riesgo para poder invertir en proyectos de innovación, hasta hacerlo mucho más masivo y grande, como por ejemplo hacer ya sean retos de innovación abierta o hacer, mejor aún, ecosistemas de innovación abierta. Y un poquito como se puede hacer es, si nosotros tenemos bien mapeados cuáles son nuestros objetivos, entendemos cuáles son los beneficios y algunos de los problemas que existen con los diferentes métodos y con los retos que tenemos de innovación, encontramos cuál es el método más adecuado para nosotros y lo podemos pilotear, ejecutamos y vemos lo que funciona, lo seguimos ejecutando y lo que no, nos volvemos a regresar y a lo mejor cambiamos de método, es una muy buena manera de iniciar con esto. Y ya para finalizar, una de las cosas interesantes es que está, digamos, una estadística muestra que las personas que utilizan un acercamiento abierto a los proyectos de innovación tienen 3.3 veces más posibilidades de participar en ello. Es decir, los mejores innovadores, ¿no? 3.3 veces más están abiertos y soportan las posibilidades de hacerlo de manera abierta. Y sin más, y justamente igual cerrando en mis 15 minutitos, les agradezco mucho. Aquí están mis datos y si alguien tiene alguna duda o quiere continuar con la conversación, encantado en el panel o incluso posteriormente. Gracias. Gracias, Mario. Muy interesante. Yo creo que ya hiciste el puente con la última charla del primer bloque. Juliana nos va a platicar entonces más de la parte cultural, reclutamiento y employee experience. Gracias, Juliana. Hablando de los challenges de Mac, momento, ya, listo, lo he logrado.
Bueno, pues a mí me toca platicarles de lo más importante en cualquier organización, la gente, porque está bien padre su tecnología, pero ¿qué creen? Sin todo el talento, ninguna organización es capaz de funcionar. Y cuando hablamos de temas de transformación digital, esto tiene que ver más con la gente, los procesos y esa experiencia que tienen los empleados, que con la implementación de tecnología y que quiten todas las impresoras y ahora que todos somos muy digitales. Y entonces empezamos con problemas. ¿Por qué? Porque en México traemos un problemón. Este fue un estudio que hizo KPMG a líderes en el mundo de RH. Y oh sorpresa, fíjense cómo en el mundo, que aquí hubo de todo, primer mundo, segundo mundo y nosotros, tercer mundo, opinando sobre cómo se sienten ellos capaces de liderar a esta fuerza laboral a migrar, a hacer este proceso de transformación digital. Solo el 39% de los líderes de recursos humanos se sienten con la capacidad de hacerlo. Entonces, estamos hablando que este es un problema bastante generalizado. No solamente en México se acentúa mucho, ¿no? Por temas de gap, de skills, etcétera, pero al final estamos viendo que el mismo HR no se siente listo. Ahora, cuando hablamos de tema de automatización laboral, ¿no? Estamos viendo que procesos de transformación digital hay de dos sopas, o hacemos un upskilling del talento que nosotros ya tenemos, o habrá personas que entren dentro de este modelo de automatización que supuesto probablemente vaya a desaparecer y necesitan hacer un reskilling. Un reskilling es mucho más complejo porque implica aprender desde cero algo completamente nuevo que nada más hacer un upgrade de tus conocimientos. Como por ahí bien ya lo dijo Ulrich, el principal tema de transformación digital, además de ser la tecnología, en segundo lugar tenemos la cultura. Y esto tiene que ver mucho con temas de mindset. Específicamente en México somos bastante de la usanza de pues así se ha hecho toda la vida y no tenemos por qué moverle. Y hoy estamos viendo muchos modelos de negocio, inclusive compañías desaparecer por completo por no tener este nivel de awareness de hacia dónde nos tenemos que mover. Ahora, el ideal pues es ¿no? El ideal es dónde queremos estar todos en una organización digital, muy padre, queremos tener un digital workplace donde todo funcione súper bien digital, pero para tener eso, yo necesito primero tener una fuerza laboral digital y que ellos estén no solamente digital savvy, sino que entiendan el propósito, los objetivos, las estructuras y haya procesos que soporten el que nosotros vayamos para allá. Pero más allá, necesito tener un área de recursos humanos preparada y empoderada. Y entonces aquí entra el tema de el primero, ¿no? ¿Cómo necesito yo transformar a mi área de HR? Mi área de HR que normalmente, perdón, pero la pelucean mucho en las compañías, se vuelve alguien que solamente cumple el tomar el pedido de lo que está sucediendo en el momento y no es para nada un rol estratégico. Al primero que le cancelan las juntas y le mueven las juntas son a las personas de talento, cuando esos son la mano derecha de la cabeza de la organización. Entonces yo necesito cambiar totalmente este approach y probablemente hacer un reskilling de las personas que tengo ahí. ¿Por qué? Porque HR es un brazo más de negocio que va a ser medido por los resultados de mi negocio, que tiene que anticipar mis necesidades, cuál es mi ventaja competitiva. Y ahí entonces es cuando ellos van a poder ser verdaderamente unos advisors de talento, entender de, a ver, si vamos para allá, entonces vamos a necesitar A, B, C y D. Yo necesito reentrenar a toda esta fuerza laboral, necesito empezar a hacer un programa de capacitación. Y algo que me encantó que decía Mario, este tema del marketing experts, este tema de volverte un embajador de la marca, aunque no lo crean HR, tiene que ver mucho con marketing. ¿Por qué? Porque es un tema de atracción de talento. El fenómeno Elon Musk, todos los ingenieros quieren ser Elon Musk. ¿Por qué? Porque el cuate es un rockstar. Entonces, evidentemente hay filas y filas tratando de ingresar a su organización. Eso mismo pasa cuando te vuelves en ese embajador empoderado y ese no solamente es rol del CEO, tiene que ser cada una de las personas que están en las organizaciones. Y lo más importante, HR toma decisiones basadas en datos, no basadas en feeling, no basadas en yo creo, no basada en el proveedor que es mi compadre, no, basadas totalmente en datos. Esto necesita que, pues evidentemente, infraestructura.
Esto nada más se los enseño rápido porque son prácticamente las 6 etapas que hay que llevar cuando estás hablando de hacer un proceso de transformación digital desde HR, ¿no? Como desde empezamos con un business as usual y acabamos con toda una adaptación de la innovación. Y algo bien importante, y justo también lo decía Mario, el proceso de transformación digital es un ecosistema, porque una vez que llegamos a hacer el deployment, de lo que se trata es que tú le des los insumos suficientes para que esto se vaya replicando cada vez más. Entonces, es un proceso de mejora continua todo el tiempo. Ahora, en cuanto a los componentes digitales para un HR, pues evidentemente lo decían hace rato, si no tenemos un endorsement desde la cabeza, si es el líder, inclusive hoy este rol de Chief Transformation Officer es el nuevo nombre de moda que se le pone a los CEOs. Y esto es porque el CEO tiene que ser el que ponga la pauta de qué se va a hacer. Y todo el C-Level tiene que tener un porcentaje de su bono amarrado a que esto suceda, si no, nunca va a caminar. 2, temas de innovación. Se oye bien padre de ahora vamos a innovar, sí, pero ¿qué tanto yo le estoy dando un ecosistema y una apertura y estoy poniendo un ambiente para que mi talento verdaderamente pueda hacer las cosas diferentes? Pueda no solamente aportar ideas, sino que tenga un entrenamiento para poder llegar ahí. Y eso habla de inversiones en la gente y en la tecnología. En tecnología de HR, no en tecnología de la infraestructura atrás, no. En temas de tecnología de HR, necesitan tener procesos sí o sí. Es increíble cómo hay organizaciones donde nadie sabe el objetivo que tienen que cumplir al año. O sea, que realmente todo es de contentillo, de, pues sí, nos fue bien. Y evidentemente todo esto se hace basado en datos. Ahora, estas son algunas de las herramientas que pueden usar en estos procesos de transformación digital para todos los puntos que tienen que cubrir. Hay muchísimas y dependiendo, ¿no? Si eres una empresa muy grande, pues a lo mejor te vas por un SAP. Si eres una empresa más chica, hay de todo, ¿no? Hay todo tipo de proveedores, pero la idea es que ustedes tengan hoy al menos una idea de todo lo que ustedes pueden poner a su disposición para que esto suceda dependiendo de las posibilidades y el tamaño de su negocio. Lo que les decía, justamente el tema de transformación tiene que ver mucho más con un tema de change management. Desde yo necesito identificar quiénes van a ser estos advocates y quiénes van a ser todos los que se me resisten, porque entonces yo necesito poner este tipo de embajador siempre en pares en diferentes áreas para que ellos empiecen a ser estos agentes que empujen. Vamos a identificar quiénes son los resistentes y vamos a tener un plan para trabajar con ellos, pero les tengo una noticia, el que ande de mucha resistencia y de no lo quiero hacer y yo aquí llevo 25 años y nadie me mueve, pues si no da resultados se va a prescindir de ese talento. Entonces, ¿cómo yo me voy metiendo en el diseño de ese futuro? Que era lo que hablábamos desde un inicio. Yo necesito tener muy claramente cuáles son los objetivos y entonces con base en esto vamos a empezar a construir de la mano con el talento y con las áreas que yo tengo. Y entonces ahora sí, yo me meto en programas de entrenamiento, ese reskilling y ese upskilling que yo le estoy tanto vendiendo a mi gente. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una queja muy común, ¿no? Todo el mundo quiere que su talento se esté capacitando, que esté siempre a la vanguardia, que sepa de todas las mejores tecnologías, pero las empresas hacen muy poco por recompensar esto. Y esta recompensa no necesariamente es que le vas a dar un bono, entendamos los contextos de cada quien, simplemente esa recompensa del empoderamiento de, ok, tú hoy empezaste aquí y te has hecho un upskilling hasta acá, pues te volvemos champion de esto para que nos ayudes a entrenar. Entonces empoderas a tu gente y es una forma de darle ese reconocimiento al trabajo y al desarrollo personal que está teniendo. Y esto lo hacemos hasta que metemos toda la parte de medidas, etcétera. Ahora, ¿cómo es el proceso de transformación de la fuerza de trabajo? Que es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que primero identificar cuáles son los business outcomes. Y aquí regresamos al tema. Si no definimos desde el inicio cuáles van a ser los objetivos a los que queremos llegar, pues pocas veces vamos a poder llegar ahí porque todo el mundo va a andar como guajolote sin cabeza perdido. Entonces, de ahí nosotros tenemos que entender el componente emocional. ¿Qué es lo que pasa con temas de transformación?
que esto son como las crisis, siempre van a evidenciar pues grandes realidades. Entonces la gente que lleva calentando esa silla desde hace 20 años y la gente que ha hecho un trabajo extraordinario se nota cuando empezamos a hacer estos temas de procesos. Y entonces también hay un sentido de yo no quiero hacer un embracement de eso porque me siento amenazado y a veces es porque amenazas mi status quo. Yo soy el director y entonces me estás trayendo un sub de chicos que evidentemente saben más que yo, van a exhibir que yo no sé, entonces se van a dar cuenta que yo no tengo un valor. Hay que entender todos esos miedos y cómo vamos a mitigar esos miedos teniendo un plan claro y teniendo una identificación muy clara de quiénes son cada una de las personas en mi organización y la función que tienen y hacia dónde necesitamos llevarlos, porque no necesariamente estas personas se tienen que quedar en ese error, probablemente las podamos mover y podamos hacer estos reacomodos, además de los entrenamientos, porque solamente nosotros tenemos que empezar siempre de arriba para abajo, escogiendo quiénes van a ser nuestros agentes de cambio desde arriba, que van a ser los que van a impulsar. Y entonces, conforme vamos poniendo este tipo de prácticas, empezamos a cambiar comportamientos y entonces empezamos a generar un engagement. ¿Por qué? Porque al final del día somos seres gregarios y nos encanta la pertenencia. No queremos que nos dejen fuera del club. Y si empezamos a ver que la barra se empieza a alzar y que nos están dando un acompañamiento para llegar ahí, lejos de decirnos, no, mira, tú no sabes, mira, yo no sé si vas a seguir aquí, te estoy dando ese acompañamiento, entonces yo me siento con la camiseta puesta. ¿Por qué? Porque la compañía está haciendo una inversión en mí. Por primera vez, alguien de donde yo haya trabajado están tomándose el tiempo por invertir en mí y en que yo me recapacite. Y así es como vamos generando un engagement cultural. Y esto genera un fenómeno de orgullo. La gente no solamente le gana su sentido de pertenencia, empieza a sentir un orgullo por su trabajo y eso se nota cuando hablan. Insisto, fenómenos como un Uber o como un Google, que tú los escuchas hablar a todos, la gente de Facebook, y es gente que te transmite ese orgullo de trabajar y estar en el producto o en el servicio que ellos vendan. Y por último, tenemos la parte del end-to-end del proceso de experiencia digital. Si se fijan, tiene varios componentes, desde la parte de cómo los atraigo, cómo voy a hacer esa preselección. Ya quedamos que HR es quien se va a encargar de tener en el ojo qué vamos a necesitar para las demandas de hoy y las demandas del futuro. Entonces, yo tengo que hacer todo un proceso de pre-hiring, ir targeteando qué talento voy a necesitar y en qué áreas. Y entonces, a partir de ahí, el reclutamiento lo vuelvo una experiencia. Construyo un funnel como si fuera generación de leads, pero donde mi customer son esos empleados, ese talento que yo quiero atraer. Y les doy un ejemplo, Netflix. Netflix tiene uno de los procesos de atracción de talento más increíbles que hay, al grado que al final, cuando ya son seleccionados y ofertados, organizan una fiesta con, bueno, antes de COVID, ¿no? Con los empleados e invitan a sus familias porque quieren que su familia conozca y entienda parte de esta cultura y experiencia a la que van a ser partes. Entonces, es entender esos pequeños puntos que hacen la diferencia en la vida de las personas. Y luego viene todo el proceso de onboarding, ¿no? No solamente yo agarro y te digo, bueno, pues te esperamos aquí a tal hora, pides por mí, bajo por... No, es desde tu carta oferta, te llega un correo de, oye, felicidades, Mario, eres parte de esta organización, estamos emocionadísimos, te dejamos estos pequeños 3 videos de menos de 3 minutos que puedes ver, que te dan una idea de lo que vas a requerir, qué se espera de ti en tus primeros 100 días, qué se espera de ti, o sea, todo ese proceso de acompañamiento para que la gente no pierda la emoción, el disengagement, y de ahí vienen hasta los procesos de transición y hasta los planes de sucesión o desvinculación. No tiene por qué esto acabar como un mal matrimonio agarrándose a niñazos, de ninguna manera. O sea, qué increíble es que tú puedas tener un proceso de desvinculación desde el agradecimiento. ¿Por qué? Porque al final del día, bueno, si llega una oferta mejor, eres el primero que va a empujar a tu talento a tomarla si tú no se la puedes dar. Pero ya hicimos todo un proceso donde va a ser mucho más difícil que ellos se quieran ir. Ahora, este es un ejemplo de estos procesos de transformación digital usando la tecnología. X empresa, que no puedo decir quién es, entonces
tenía un problema altísimo en el tema de rotación de personal y sobre todo porque ellos tienen mucho personal, digamos, de primera línea, que está en tiendas y que está, digamos, en calle. Entonces, ese tipo de personal, al ser ejércitos, de pronto es más difícil de controlar y ese feeling y ese engagement no baja hasta allá. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Contrataron a una de estas herramientas de HR que se llama WeSay, que ellos se dedican a digitalizar, digamos, todos los programas de capacitación, pero donde ponen en el centro al talento. El mismo empleado, escogen un champion, es el que se va a encargar de hacer este proceso de capacitación y hacen videos muy cortos, etcétera. Entonces, la experiencia con ellos fue que de no tener nada de procesos, al ser una startup, lograron mapear 30 procesos y generar más de 250 videos con formación en una sola semana. ¿Por qué? Porque les da motivo de orgullo. Este empleado A, que era el category manager de piso, etcétera, le empezó a dar orgullo hacer los videos, entonces el otro se contagió, no, yo también, entonces se vuelve una competencia, quién hace el mejor video, y lo que empezaron a generar fue un 30% más de satisfacción de empleados, lo que hizo que bajara su rotación un 35%. Entonces, algo tan sencillo, empoderas, transmites conocimiento y no necesariamente tienes que gastar los riñones en contratar a B y C. Entonces, creo que con esto cumplí con mi tiempo, espero. Y ahora sí podemos pasar a la sesión de preguntas, ¿no? Gracias, Juliana. De hecho, te vamos a presentar un par de empresas, una específicamente que ganó el concurso WeStart de aceleración de startup franco-americana, que tiene que ver justamente con cómo contratar en línea. Gracias por tu apoyo, gracias a los tres, de hecho, y ahora voy a invitar a Julien Bousselet para la sesión de preguntas-respuestas. Una cosa que quería decir acerca de Julien, en la French Tech acabamos de lanzar la Comisión de Transformación Digital, el comité que va a liderar, entonces realmente van a ver que en los próximos meses tendremos más eventos que tengan que ver con transformación digital, iremos realmente más a detalle. Julien, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí. 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 Ok, pues muchas gracias a Ulrich, Mario, Juliana, súper interesante. Abarcaron todo el tema, ¿no?, de la transformación digital, innovación, Open Innovation, el talento, que es fundamental, ¿no? Los tres lo mencionaron muy fuerte. Y se me hizo algunos temas interesantes que me gustaría ir un poco más a detalle. Lo primero es... a raíz de la pandemia, ¿no?, en todos lados, hemos acelerado muy fuerte todo el tema de e-commerce, la transformación digital, pero en México estábamos muy atrás, ¿no?, comparado con Argentina y Brasil, por ejemplo, que conozco bien. También hay frenos un poco naturales en México, como el tema de la bancarización, ¿no?, que es bajo. Y quería saber, Ulrich, de tu lado, como Deloitte, como empresa global, un poco cómo venían a México, si en esta pandemia hemos recuperado, y un poco en los 5 próximos años, cómo nos ven en México a nivel regional en esta transformación digital. Sí, gracias, Julián. A ver, México históricamente, así, en términos de adopción de tecnología, ha sido un follower más que un líder. Y típicamente por el tipo de cortes que existen muchas compañías familiares muy grandes, etcétera. Entonces, a menos que sean los grandes corporativos y las grandes empresas o empresas que nacen digitalmente, eran lentos en tomar decisiones de manera rápida cada tecnología. Ahora, lo que nosotros vimos es que con la pandemia más o menos se adelantó como casi 3 años y medio en términos de adopción de tecnología, las cifras que esperábamos, ¿no? Y estoy hablando de las cifras que podemos medir como cifras de comercio electrónico, ¿no? O sea, cifras de ir a comprar, de tener interacciones de manera digital, de dejar ir a los bancos, de dejar ir a las tiendas, de dejar ir a las oficinas. Veíamos estos cambios en los próximos
3 a 4 años, ¿no? Ahora, con estos cambios presentes, ahora creemos que hay una serie de nuevos retos y de nuevos modelos de negocio que tienen que salir. Entonces, en 5 años, México deberá tener una penetración, por ejemplo, en el tema de sistemas financieros, deberá existir muchos más bancos digitales, el tema de datos abiertos en el sector bancario, donde nosotros vamos a poder consolidar nuestras cuentas de banco A, B, C, D en una sola plataforma. Por ejemplo, el término de las aseguradoras, donde vamos a empezar a ver aseguradoras donde vamos a poder asegurarnos por instantes o por productos específicos o por movimientos específicos. El año pasado, uno de los últimos eventos que fue el lanzamiento de InsurTech en México. Entonces, todas estas cosas van a seguir pasando. Hay otros grandes temas de movilidad. Empezamos a ver ya mucha más penetración de autos eléctricos y vamos a empezar a ver en algunos lugares algunos intentos de autonomía en autos y sobre todo en temas de transporte. Cuando empiecen a pasar, todas las cadenas de suministro empiezan a automatizarla y los trailers empiezan a ser autónomos, México va a ser una de las grandes plataformas para eso. El otro gran tema es que es una tarea por resolver, es el tema de competencia. Y hemos visto varios intentos. Ha habido la COFESE, tuvo un primer intento de una adquisición importante para una startup, no solo mexicana, pero latinoamericana. Hoy está en proceso de otra. Y hay varios de estos temas donde van a empezar a hacer negocios de convergencia y las leyes en México van a tener que adaptarse de manera rápida. Y hay que tener estas conversaciones con los legisladores y con los órganos de competencia para asegurar que el mercado mexicano sigue siendo abierto. Y el último punto es que desafortunadamente, dado que una gran mayoría de los productos y servicios o de la actividad económica en México depende de la interacción social y de la interacción física de proximidad, estos modelos pues están adaptándose, todavía no se adaptan todos, pero hay varios modelos que se están reinventando. Entonces sí vemos a México y Brasil como los dos grandes mercados de referencia. Argentina desafortunadamente, Chile desafortunadamente un poco más relegados. El tercer mercado en México que vemos que está avanzando de manera acelerada es Colombia. Y pues esperemos que México se tomen las decisiones a nivel federal, a nivel de gobierno y a nivel privado que permitan que México pueda salir de esto como una gran plataforma de innovación. Okay, muchas gracias, Ulrich. Mencionaste un poco temas, ¿no? de tecnología, ¿no? de tech trends, ¿no? de camiones o trailers autónomos, este tipo de cosas. Y a mí me interesaba profundizar un poco porque cuando hablamos de transformación digital, aunque no lo vemos de forma muy concreta, vemos que viene enfrente un reto muy grande que es la inteligencia artificial, ¿no? Que sea básica o que sea más avanzada. Hay algunas startups en México que ya, como Hola Gus, por ejemplo, que es un chatbot. Y si vemos el big picture de AI, hay una guerra muy fuerte entre Estados Unidos y China. Y hay algunas personas que visualizan eso con impactos muy importantes en términos de riqueza y empleo, ¿no? Juliana hablaba de reskilling, pero podemos ir mucho más allá, ¿no? Ciertas personas dicen que 50% de los empleos que existen hoy no existirán, ¿no? En 10 años. Y quería saber, Mario, vi, ¿no? en tu perfil de LinkedIn que estabas metido en los temas de startups, de inteligencia artificial. Quería ver un poco cómo ves en México que se está moviendo este tema. Gracias, Julián. Y creo que es un excelente punto el tema de inteligencia artificial. Seguramente la mayoría de nosotros hemos escuchado, ¿no? El famoso inteligencia artificial. Por ahí salen algunos términos como machine learning, deep learning, etcétera, que todos son componentes de inteligencia artificial. Y, a ver, yo creo que en inteligencia artificial la mejor manera de verlo, o por lo menos lo que la experiencia me ha mostrado, es que puedes ser creador de proyectos de inteligencia artificial o más bien creador de tecnologías de inteligencia artificial o usuario de tecnologías de inteligencia artificial. Si bien en México hay una serie de startups muy interesantes, incluso también algunos grupos corporativos que han sido creadores de tecnologías de inteligencia artificial, lo que mayormente vemos es que las empresas adoptan
algunos elementos de inteligencia artificial para sus diferentes procesos en toda su cadena de valor, ¿no? Entonces, en sus diferentes áreas o en sus diferentes proyectos, utilizan inteligencia artificial. Hay gente que me dice, oye, es que yo no uso inteligencia artificial, ni siquiera sé lo que significa. La verdad es que la realidad es que todos usamos inteligencia artificial. Si usan Google, si usan Facebook, si están ahorita en Zoom, etcétera, etcétera, todos somos usuarios de inteligencia artificial. Y entonces, habiendo dicho eso, uno puede abordarlo desde diferentes perspectivas. Lo puede abordar desde la perspectiva de usuario, y como usuario uno lo ve diciendo, oye, yo tengo una necesidad, un reto de negocio, una problemática de negocio, y voy a entender qué proveedores están disponibles que me pueden ofrecer una solución que a través de métodos de inteligencia artificial me logran mejorar la eficiencia, me logran ayudar a la experiencia del consumidor, como bien comentabas, por ejemplo, con plataformas como de chatbots, me ayudan, por ejemplo, en mis procesos de reclutamiento y en mi atención a mis colaboradores, me ayudan en procesos de investigación de mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra forma, que es otra forma que a mí me parece interesante para abordar este tema de inteligencia artificial, me parece ambicioso pensar que podemos desarrollar inteligencia artificial, proyectos de inteligencia artificial desde cero, sobre todo si no tenemos una organización tecnológica ya embebida dentro de nuestro negocio. Pero lo que sí se puede hacer es que se pueden hacer proyectos de colaboración con startups. Y entonces, ¿no?, en lugar de solamente participar con un proveedor de servicios que me preste soluciones que utilizan inteligencia artificial, se pueden hacer proyectos colaborativos con startups de tecnología que tengan componentes de inteligencia artificial y que entre los valores agregados que tiene mi negocio, entre el conocimiento que yo tengo en mi industria y entre las capacidades tecnológicas que tienen las startups, se pueden co-crear soluciones que sin duda generen una mayor eficiencia y una mayor potencia a lo que se está pudiendo hacer de manera totalmente autónoma. Existe siempre esta gran duda de, oye, es que los sistemas de inteligencia artificial van a tomar, ¿no?, nuestros trabajos, y los sistemas de inteligencia artificial nos van a sustituir, y de repente por ahí sale una noticia que la inteligencia artificial se habló solita y crearon un nuevo lenguaje entre sí, etcétera, etcétera. La verdad es que sí pasa, o sea, sí llega a suceder que la inteligencia artificial, sobre todo lo que le llaman autonomous AI, ¿no?, que es inteligencia artificial autónoma, está cada vez más acelerando a poder precisamente operar de manera autónoma, pero yo creo que nos falta bastante tiempo para que la inteligencia artificial nos sustituya. Yo creo que hoy más bien hay que verlo como un apoyo para seguir siendo competitivos, para hacer mejor nuestro trabajo. Y, y bueno, y más adelante seguramente habrá una evolución de ciertas funciones de negocio y seguramente se volverán obsoletas algunas de las posiciones, pero también se van a crear muchas nuevas, ¿no? Antes, hace unos años, no escuchábamos de los científicos de datos, y ahora es una de las posiciones más demandadas que existen. Antes no existía el Chief Digital Officer, ¿no?, como decía Juliana, y ahora es una de las posiciones más demandadas. Antes no existía el E-Commerce Manager y ahora sí existe. Entonces, más bien va a haber como una reconversión, una transformación probablemente de algunas de las posiciones. Y lo mejor que podemos estar haciendo desde mi punto de vista es que en lugar que cerremos los ojos y no participemos, participar muy activamente y capacitarnos, porque eventualmente nos va a llegar, y es mejor estar del lado de los que sabemos qué está pasando a del lado de los que nada más nos pasa la ola por encima y ni cuenta nos dimos. Muchas gracias, Mario. Tomando un poco sobre este tema, por ejemplo, el otro día estaba hablando con uno de nuestros clientes, ¿no?, en Kavak. Seguro muchos escucharon, ¿no?, de este unicornio mexicano. Y realmente la gran diferencia de Kavak es su capacidad a través de algoritmos a escoger a qué buen precio comprar qué coche y a qué buen precio vender qué coche, ¿no? Y en 4 años han creado una empresa muy interesante. Y eso me hace pensar, Ulrich, lo mencionaste, por ejemplo, lo de los datos, ¿no? Juliana también lo mencionó, ¿no?, que RH toma decisiones en base a datos, ¿no? Y no sé qué consejos podrían dar a nuestros auditores, porque muchas veces empezamos, como dicen, la transformación digital con e-commerce, con tal, pero el tema de datos va a surgir rápidamente, ¿no? Entonces, no sé si Mario o Ulrich les interesaría contestar eso. Claro, si quieres, empiezo yo, Mario, si quieres tú seguramente la puedes complementar.
En el sentido más abstracto, todas las compañías son compañías de información, porque la información es el input de todos los procesos y de todas las cosas. Aún que sea una mina, la información de dónde sacar el mineral son los datos que hacen que la mina produzca, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahorita es que las compañías tienen que empezar a hacer estas cosas que se llaman estos data journeys, es decir, sentarse, reflexionar sobre el modelo de negocio y ver de dónde salen todas estas fuentes de información y luego ver cuáles de esas fuentes de información se pueden utilizar, cómo se pueden procesar y cómo se pueden tomar mejores decisiones de cara al negocio, ¿no? Porque al final la fuente de todas las ineficiencias en cualquier organización es la falta de información y la falta de comunicación. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, entre más tecnología existe en algún proceso, en alguna interfase, va a haber fuente de datos. No quiere decir que todos esos datos los podamos utilizar. Ahorita las computadoras que tenemos, las cámaras que tenemos están generando datos, pero no podemos usarlos de una manera eficiente. Pero hay que ver los negocios de esa manera, pequeño, mediano, grande, hay que verlo así. Una vez que logremos tener el primer entendimiento, entonces hay que ver cómo esos datos pueden mejorar, ser más rápido, más ágil, entregar mejores cosas, customizar más cosas, etcétera, etcétera. No es un switch, es un viaje. Y yo me atrevería a decir que es casi una filosofía de cómo ver los negocios de cara a los datos. En el más puro sentido, Uber es una compañía de información que lo único que sabe es quién tiene un asiento disponible y está dispuesto a llevar a otra persona de A a B, y del otro lado sabe que hay una persona que quiere ir de A a B. Ese es todo el concepto del marketplace. Y es un multi-billion dollar company. Entonces hay que empezar a ver los negocios desde ese ángulo. No sé, Mario, ¿cómo lo ves? No, creo que coincido totalmente y creo que lo único que mencionaría nada más para agregar es que los proyectos de datos pueden ser proyectos muy ambiciosos y el gran problema de los proyectos que son muy ambiciosos y que toman mucho tiempo es que cuestan tiempo, cuestan dinero, generan frustración porque no hay resultados cortos. Entonces, una muy buena recomendación es empezar en pequeñito, ¿no? Empezar con pequeños experimentos, empezar como les llaman low hanging fruits. O sea, seguramente hay 2 o 3 procesos de negocio que si les hacemos sentido de datos, si les hacemos sentido de digitalización, van a generar muchísimo impacto en el negocio. Pareto no falla, ¿no? Siempre el 80% del valor estará en el 20% de los esfuerzos. Entonces, vale la pena hacer pequeñas iteraciones. Y un muy buen ejemplo, digo, yo muchos años estuve en la industria del marketing digital, la publicidad y el e-commerce, y a mí me sorprendía, ¿no? Decía, oye, veo las compañías que se gastan cientos, si no miles de millones de dólares al año en publicidad, impactando a sus consumidores, y luego no recopilan nada de esa información, de la información de sus consumidores, qué es lo que hacen, qué les interesa, qué les gusta. Digo, no puedo entender que se gasten cientos de miles de millones en generar impactos, pero por el otro lado no se gasten un poquito más en generar una estrategia de datos para recapturar esa información y aprovecharla de manera inteligente para los procesos de negocio, para poder recontactar a ese consumidor de una manera más efectiva, más económica, para poder sacar ventaja competitiva. Y creo que, como bien decía Ulrich, es un tema de filosofía y de cambio de mindset. Muchas gracias, Mario. Bueno, yo creo que pues todos está muy claro que hay un tema muy fuerte, ¿no? Que es toda parte del talento y de la cultura de la empresa, ¿no? Juliana, mencionaste mucho el tema de employee branding, de embajadores, en toda esta transformación, en todo este viaje. No nos quisiste dar el nombre de la empresa que muestre el case, pero ¿podrías compartirnos, porque trabajan con muchas empresas, algunas mejores prácticas que ves que funcionan bien en el contexto de México? Sí, creo que aquí retomo un poco el punto de Mario. No son decisiones ni fáciles ni populares. Y si ustedes creen que la transformación digital es una varita mágica como las cápsulas de chía, no funciona. Entonces, les voy recomendando que vayan teniendo paciencia y un plan y que vayan escogiendo sus batallas. En el caso de específicamente del talento, yo lo que he visto que funciona mucho es, lejos de llegar y literal traerte estos grandes rockstars, ¿no? Que es lo primero que me pide todo el mundo. No, yo quiero gente de Amazon y de McKinsey, de no sé qué tantos lados.
Y ok, está padre, o sea, uno, lo puedes pagar, dos, con mucho gusto te lo traigo, pero ¿qué tanto se va a adaptar a tu organización? ¿Por qué no cambiemos el approach? ¿Por qué no traer a alguien que entonces ya viene de organizaciones, ya ha crecido en estas organizaciones digitales, pero que tiene un career path un poco más tradicional, que sabe el trabajo que te cuesta aprender digital en un país donde no tenemos una educación formal para temas digitales? Una persona que tiene los soft skills y la empatía suficiente para entender que sus compañeros se merecen un respeto y cómo ayudarlos y jalarlos y llevarlos juntos, lejos de llegar a tronar dedos y hablarles en inglés y a tontearlos a todos porque no saben, ¿no? Entonces, me han contado. Entonces, lo que yo recomiendo mucho es de verdad en invertir en el talento nunca, de verdad, nunca les va a pagar mal. Les doy un ejemplo claro porque así me lo permitieron. Grupo PROA, Laboratorios Médicos del Chopo, Rafael Orozco, que le mando un beso, tipazo, ha hecho un trabajo extraordinario de transformación digital en la compañía y ha hecho un trabajo extraordinario desde la gente, desde el equipo. Él llegó y tenía un equipo en X circunstancias, hizo un assessment, hablamos de sus job descriptions, hablamos de las competencias que tenía cada uno y hizo todo un proceso de reskilling. Invirtió en capacitar a su gente, al grado que inclusive hasta, digamos, el pedacito donde están, su espacio de trabajo es diferente, ellos van en jeans y trabajan con metodologías Scrum, trabajan en Agile, etcétera. Entonces, eso empezó a permear en la compañía y ya al rato tenían como 20 visitantes de otras áreas porque todo el mundo quería estar en este pedacito de laboratorio de innovación de ecosistema. Y ahora empieza esto a permear a la compañía. Fue duro, fueron batallas a ganar, pero hoy en día lo ves en el performance y dónde están ellos posicionados, no solamente en la parte de ventas, sino en el tema de rotación y en el engagement que tienen de las personas y el orgullo que sienten de decir yo trabajo aquí. Entonces, uno de los primeros puntos que yo les recomiendo hacer es no menosprecien a su talento. Hagamos un assessment de qué tenemos hoy y con qué podemos trabajar. Digo, como todo, habrá quien quiera y habrá quien no quiera y pues gracias por participar. Pero los que quieren agradecen mucho que tú los capacites y sobre todo que les des el poder, porque en el momento que tú los capacitas, los vuelves un embajador, que ese sería mi segundo punto. Capitaliza tu mismo talento. Esta persona que ya tiene todo el know-how de tu compañía, que ya sabe todo esto y que además le vas a hacer este upskilling, hoy puede ser este embajador y este champion que te ayude a capacitar a los demás y ayudar a establecer una cantera y nuevas generaciones que van a ir nutriendo esto y va a cambiar el mindset porque sabe que se puede hacer. Este es otro de los temas. En México hay un tema de siempre se ha hecho así. No podemos decir, si decimos algo nos va a correr el jefe, todo siempre con los ojitos para abajo, ¿no? Entonces, en medida que tú empiezas a empoderar a tu gente, a decirles que sí se puede y a demostrarles con facts y a darles confianza, los empoderas. Y la gente empoderada es capaz de cambiar el mundo prácticamente. Sí, claro, en todo eso de la transformación digital se usa mucho la palabra de agilismo, ¿no? Muchas de las empresas lo que buscan es ser más ágiles para reaccionar más rápido al cambio, porque con todo eso de la innovación nunca sabes lo que está en el próximo año, ¿no? A mí me interesaba, y no sé quién quiere contestar, hay un tema, vemos especialmente organizaciones tal vez un poco más grandes, medianas o grandes, van a abarcar su transformación, van a tener un alineamiento, como lo mencionó Rick, a nivel de comités. Juliana, como dijiste, van a reclutar ciertas personas, también van a hacer Open Innovation y tal. Pero, ¿qué recomendarían o cómo ven que se pueden mover las pymes, ¿no? En este ambiente de pymes de 50 a 100 personas, donde pues, está un poco más complicado, ¿no? Ir a tal vez este tema, o más sencillo al mismo tiempo, como son más chicos, no tienen tantos frenos como los que mencionaron, pero me interesaba un poco, no sé si ustedes trabajan con pymes o qué podrían recomendar a pymes. Adelante, Juliana, ¿quieres empezar y yo digo o empiezo? Sí, yo soy de las partidarias que para las pymes es mucho más sencillo.
siempre y cuando se quiten el mindset de, ay, es que como soy pyme y soy chiquito no lo puedo hacer. No, justamente porque tú no eres el que tiene que pasar por la aprobación de la Corte Celestial y tienes una velocidad rapidísima para poder ejecutar, puedes estar en un go-to-market más rápido. Entonces puedes establecer más sencillo todo lo que tienes que hacer sin tampoco, o sea, por eso les enseñé la gráfica de todos los tools, ¿no? Esos tools van desde si eres una organización súper grande, pero si eres una startup, puedes contratar un Runa, que es algo sumamente chiquito, muy affordable y que te ayuda a tener un control. El tema de las pymes es que necesitan establecer procesos y meter muchos controles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que como somos muy poquitas manos, a veces a uno lo contratan para vender y acabas en cobrador de Coppel, empacando cosas y hasta yendo a hacer el delivery de las mismas. Entonces necesitas establecer muy bien roles y responsabilidades, pero también necesitas darles ese empowerment de, ay no, esto a mí no me toca, eso es de la ventanilla de al lado. ¿Esto cómo lo consigues? Teniendo una estrategia y un propósito muy claro y poniéndoles objetivos claros, individuales y de conjunto. Eso sería desde mi lado, desde la parte de echar, y vas tú, Mario. Gracias, gracias, Juliana. Y yo, fíjense, es muy interesante la pregunta y a veces pensamos que todos estos modelos son solamente para empresas grandes y por el contrario. O sea, yo por experiencia, una cosa que he visto es que muchas veces quienes más fácil colaboran son pymes con startups o startups entre sí, que normalmente son startups que son pequeñitas. ¿Y por qué colaboran más fácil? Porque probablemente son más ágiles, tienen una capacidad de decisión más ágil, tienen escasez de recursos, entonces comparten incluso hasta esa necesidad de innovar y de tratar de sacar las cosas bien porque no hay mucha cabida para fallar. Entonces, de hecho, una recomendación muy importante para las pymes sería, oye, si tú quieres empezar, a ver, puedes hacer dos cosas. Uno es contratar un innovation manager, una sola persona, pensar que es el Superman y que va a poder hacer todo, cosa que yo la verdad veo muy ambiciosa, sobre todo si la filosofía y la cultura de la empresa no está ahí. Si la filosofía y la cultura de la empresa está ahí, es una historia diferente, pero en la mayoría de las organizaciones no está ahí. Y si el core business está sufriendo o no genera suficiente flujo, es difícil y ambicioso pensar que una sola persona lo puede hacer. O puedo tomar un acercamiento distinto, que es el que a nosotros nos ha funcionado muy bien, que es el de la innovación abierta. Oye, en lugar de tratar de hacer todo in-house, empecemos a buscar en el ecosistema. Oye, puede ser en el ecosistema de México, puede ser en ecosistemas fuera de México. ¿Qué empresas de base tecnológica o startups están haciendo cosas que me pueden ayudar a acompañar, ya sea eficientar procesos, mejorar producto, mejorar experiencia, traer nuevas fuentes de ingreso? Y entonces empecemos a colaborar. Está muy interesante esta modalidad porque entonces la startup con su propio fondeo desarrolla proyectos y necesita clientes y necesita dónde pilotear. Y yo con mi propio fondeo me encargo de mi proyecto y más bien utilizo poco fondeo realmente para colaborar con otra empresa con la cual podamos co-crear y desarrollar algo juntos. Nada más diría dos cosas que son importantes. Uno, cuidar mucho el tema de propiedad intelectual, quién es dueño de qué y cómo va a quedar si es que resulta en un proyecto exitoso, y alinear perfecta y claramente los objetivos, las expectativas, los roles, las responsabilidades y quién paga qué. Y la segunda cosa que recomendaría es que en el mundo de los startups, por ejemplo, y de las empresas, hay muchas startups que les llaman early stage, ¿no? En etapa temprana, donde probablemente todavía no tienen producto, donde apenas están creciendo y llega a ser medianamente riesgoso. Pero hay startups que no son las startups donde hay dos chavos en un garage. Hay startups que realmente son startups que ya tienen un producto, ya tienen un proyecto, ya tienen clientes importantes en otras partes del mundo, y a lo mejor de la mano de nosotros, con eso, podemos desarrollar un proyecto de innovación interesante a un costo bastante más razonable y teniendo un talento que de otra manera ni lo podríamos pagar, y si lo pudiéramos pagar, probablemente culturalmente no lo podríamos atraer. Sí, buen punto. Y yo, de hecho, tenía una pregunta, Mario, si me permites. Uno de los desafíos que veo en el Open Innovation, y voy a dar un ejemplo hacia el aire, es que eres una startup de 5 o 6 personas, inventaste un modelo de negocio, una tecnología padre, te pones en un programa de Open Innovation con Coca-Cola que te puede abrir un mercado enorme, y ahí entras en el mundo de Coca-Cola y te mueres, ¿no? Porque la startup pues tiene que concentrarse en desarrollarse, y muchas veces cuando se enfrenta al corporativo como que se desenfoca, ¿no?
¿Qué recomendarías para startups así o pequeñas empresas así que trabajen en este tema de Open Innovation con grandes grupos, o cómo le hacen para no tener este problema? Creo que, como se dice coloquialmente, no poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, de hecho, a mí me gusta, y mi planteamiento es más que el Open Innovation se origine de la empresa, aunque sea pyme o sea empresa grande, se origine de ahí, colabore con startups, pero permitir que las startups trabajen también con otros clientes en otras industrias y que no solamente estén totalmente dedicados para mí, porque en mi experiencia y las estadísticas nos dicen, cuando un corporativo absorbe totalmente la startup, es crónica de una muerte anunciada. O sea, es muy difícil que pueda resultar en un proyecto exitoso porque se terminan convirtiendo en empleados del corporativo que están trabajando en innovación con toda la rigidez del corporativo. Entonces, en la medida en que dejemos que trabaje al borde de la organización, colaborando con mis proyectos, cuidando de la confidencialidad que se necesita y participando como tiene que participar, pero sin mermar su capacidad de desarrollar otros mercados, otros clientes, otros proyectos, las probabilidades de éxito de la startup son mucho mayores y por ende las probabilidades de éxito de mi proyecto de Open Innovation también. Yo Julián, yo dirigí el programa de Open Innovation de The Coca-Cola Company en México y en conjunto con Israel. Y el ángulo, como dice Mario, hay un tema, y el tema es el tema comercial. Y en lugar de ser, voy a traer la startup y lo voy a meter dentro de la compañía, voy por un lado comercial, voy a tratar de comprar su solución. Y si mi solución no necesariamente voy a ser un cliente del startup. Y si no, la solución no se adapta completamente a mí, lo que hay que hacer es tener mucho cuidado y no pedirle a la startup que cambie todo porque yo soy Coca-Cola. Y entonces se vuelve mi oficina de desarrollo externo y es como una fábrica de software. Y el problema de eso es que eso atrapa al startup, no puede tener otros clientes, no puede tener otra capacidad de financiamiento, etc. Entonces, el lado comercial es muy importante. Si podemos encontrar startups que les compremos su oferta, o sea, les compremos lo que están trayendo al mercado, no sé, por ejemplo, como Runa, su solución de RH, vamos a ser cliente de Runa. No quiero que Runa sea mi departamento de RH, o sea, que eso rompe el modelo. Entonces, el lado comercial, y empezando por un lado comercial, si luego funciona, luego pueden darse otros esquemas como coinversiones o potenciales adquisiciones en el futuro, pero el lado comercial normalmente es el lado un poco más safe por donde empezar esto. Ok. Nos queda un poco de tiempo. Me gustaría, perdón, Julián, sí. si puedo agregar algo con Ulrich, Sí, claro. un tip que se me ocurrió ahorita que puede ser muy práctico. Yo invito a todas y a todos a que vean el ecosistema, por ejemplo, de startups en México, y no quiere decir porque lo quiera acotar en México, sino que hay muchas cosas alrededor del mundo. Pero por dar un primer paso, si tú agarras y haces un scouting del ecosistema de startups en México, hay mucha información en la Mexcap, hay mucha información en las diferentes cámaras de startups, y ves todos los startups que hay en México y dices, oye, yo pienso que esta startup tiene un proyecto, un producto, un servicio o algo que puede ser compatible con algunas de mis necesidades y mi proceso de negocio, sería un muy buen experimento empezar y entablar una conversación. Y a lo mejor y quien quita y se desarrolla un piloto, y a lo mejor y quien quita y de repente ya estamos haciendo algún proyecto de innovación en conjunto con una empresa que tiene el mindset y la agilidad necesaria, que tiene la capacidad tecnológica necesaria, resolviendo un caso de negocio, un problema que yo tengo inminente, ¿no? En pequeñito, no hay que tratar de transformar toda la organización. Proyectos pequeñitos que puedan mostrar valor y que puedan mostrar atracción pronto, creo que sería una recomendación así muy, muy puntual como para arrancar algo. Sí, creo que es importante acompañar la grande empresa, ¿no? En este journey para que funcione con lo que mencionan ustedes. Y yo, como quedan algunos minutos, siempre hay un tema que me interesa mucho. Por ejemplo, nosotros en Palo IT nos estamos certificando B Corp y todo eso. Es todo el tema del impacto positivo, el impacto social, ¿no? Estamos viviendo una gran transformación a nivel mundial y muchos pensamos que hay que reinventar, ¿no? Ciertas cosas, que siga muy importante el performance del capital, pero integrar en los negocios
también todo el tema de la vida, ¿no? Básicamente del planeta, de la vida, con una regénesis, ¿no? Pasamos hace poco tiempo la semana de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, ¿no? Que es un framework interesante. ¿Cómo ven que la transformación digital o con sus clientes, cómo ven que esto está avanzando? No sé quién, es una pregunta amplia, no sé quién. Yo lo hago muy rápido. Una de las cosas que hemos visto durante la pandemia es que este concepto de liderar con el motivo o con el poner la marca en el centro, pero la marca que tenga estos motivos de propósito, o sea, live with the purpose, ha sido las marcas que mejor han tenido engagement con sus clientes y han estado, y no necesariamente pidió todos los clientes, es que más allá de tratarles de vender un producto, se acercan a sus clientes tratando de comunicar el propósito. Ahora, la definición de propósito de una compañía no es nada fácil, porque normalmente no se había incorporado esto en las definiciones, pero las que han hecho se han movido de manera interesante, y hoy en conceptos estratégicos totales, el siguiente, después de la transformación digital, el siguiente gran escalón es el tema de propósito para las grandes compañías, grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Entonces sí hay mucha teoría al respecto de cómo poder llegar al propósito, pero en el fondo el propósito es lo que hace que en los tiempos difíciles los clientes se queden y los equipos se queden, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Sí, yo creo que eso es una dimensión importante al lado de lo digital. Muchas gracias, Ulrich. Nos quedan 3 minutos. A mí me gustaría cerrar con si cada uno de ustedes puede dar un par de recomendaciones a los auditores que ven como los temas más importantes en eso de la innovación y la transformación digital de forma rápida. No sé quién quiere empezar. Adelante, Juliana. Ok. Mi primera recomendación es hacer una inversión en el talento, y la inversión no quiere decir traerte gente de afuera necesariamente, es realmente hacer un assessment de lo que tienes y ver cómo puedes llevarlos en conjunto, porque esas personas al final del día te han llevado a tener éxito en la organización. Entonces, esto es una relación recíproca, ¿no? Ese sería el primero. Y el segundo es sí repensar mucho los roles que tienen las áreas de HR y darle el valor y el empoderamiento y el respeto que merecen este tipo de áreas, y sobre todo la infraestructura que requieren para poderlos ayudar, porque también pues les pides que hagan todo sin tener ni siquiera un software, pues complicado, ¿no? Claro. ¿Quién sigue? Mario. Si quieren yo sigo y yo diría tres comentarios. El primero es ser muy claros y estar muy conscientes de cuáles son los objetivos y cuáles son las expectativas y que estén bien alineadas. Eso sería muy, muy importante, porque luego tratamos de abarcar mucho y apretamos poco. La segunda cosa es, como dicen en inglés, start easy, grow fast. Empezar en pequeñito, empezar y generar cosas que pueden dar tangibilidad pronto, y entonces con eso ya pensar en crecer y pensar en cómo podemos escalarlo hacia adelante. Y el tercer tema, que creo que es muy importante, es cuando se van generando éxitos en este tipo de proyectos, hay que comunicarlos y hay que celebrarlos. Porque en mi experiencia, el 50% tiene que ver con lo que haces, pero el otro 50% tiene que ver con cómo lo cuentas y a quién se lo cuentas y cómo eso motiva e inspira a que los demás se suban a esta ola y lo sigan haciendo contigo. Sí, el efecto bola de nieve. Son grandes puntos de los dos. Yo un poco diría que hacer esta reflexión de si no eres tú quién, porque si tú tienes estas preguntas y probablemente si tienes estas preguntas tú tienes que iniciarlo, y esto no viene de arriba, no viene de un mail, no viene de una campaña, viene desde el centro de la persona que esté convencida en hacerlo. Entonces, y como todo, los frameworks, los que podemos tener las consultoras y todos los libros que pueden leer, es como un poco, es como un libro para correr un maratón, ¿no? Es un proceso muy fácil. Hay que poner un pie delante del otro lo más rápido posible por 42 y fracción kilómetros. Es conceptualmente fácil, pero hacerlo requiere mucha repetición,
y hay que generar esta estamina y esta repetición y el ser ágil no es solo hacer Scrum y tener estas llamadas en la mañana de 15 minutos, sino es un proceso de repetición. De nada sirve leer sobre hacer ejercicio, comprarse todas las máquinas de ejercicio o tener todas las membresías de los gimnasios si no vamos y lo hacemos. Ahora, como hacer eso y esta repetición requiere ciertos rompimientos, o sea, requiere cansarse, requiere fracasar, requiere sudar, requiere no saber cómo hacerlo. Entonces es un proceso de repetición y es un proceso de resiliencia, ¿no? De fracasar, aprender y volverlo a hacer. Si no lo vemos así, no va a pasar, ¿no? Y creo que por último, quiero cerrar con esto, este es el proceso por el cual las compañías van a sobrevivir y van a evolucionar a la siguiente etapa de modelos de negocio. Y que no se nos olvide que todas y cada una de las compañías que existen empezaron con un emprendedor, con una idea y haciendo innovación. La innovación y la transformación está en el ADN de todos, simplemente está cubierto por muchísimas capas de burocracia, pero en el fondo todas las compañías empezaron así. O sea, hay que regresar a lo básico y no tratar esto como que es la nueva moda, sino más bien esto es la manera como empezamos, ¿no? Y eso vuelve al propósito, y el propósito de los fundadores es donde se vuelve muy relevante en esta historia que cuentan, porque al final el mundo se crea a través de las historias que contamos. Yo creo que es 80% la historia, 20% el resultado, pero la historia es cómo lo cuentas y eso es lo que nos permite crear un mundo que no existe. Sí, pues ya se nos fue el tiempo. Yo creo que podríamos hablar horas de este tema muy extenso. Muchas gracias a Juliana, Mario, Ulrich, de haber aceptado estar en este panel muy interesante. Gracias a la cámara y a la French Tech. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Igualmente, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Chao. Bye, bye. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.